Muy buenas tardes, profesora, y buenas tardes, compañeros, y bienvenidos a esta presentación acerca de la psicopatología de la sensación. Mi nombre es Hans Klickman y hoy pretendo poder ayudarlos a conocer algunos conceptos básicos acerca del vivenciar, de la sensación, de los tipos de sensación para luego poder culminar en los trastornos de la sensación. Sin más que agregar, espero que lo disfruten. Bueno, para comenzar, tenemos que tener en cuenta y en consideración el concepto de vivenciar. La RAE lo define como hacer que algo pase a ser una experiencia vital o recordar o revivir. O sea que estamos hablando de las vivencias, de nuestra experiencia. De hecho, la etimología de vivenciar hace referencia a la cualidad del que vive, que tiene relación nuevamente con la experiencia. Bueno, todo esto tiene relación con la psicopatología de la sensación, ya que el método fenomenológico está centrado en el análisis de las vivencias, más precisamente en la fenomenología de las vivencias. Pero antes de que entremos en ese aspecto, tenemos que saber que existe una clasificación de las vivencias, las cuales serían tres. La primera son los elementos del vivenciar, que estos aluden a los llamados elementos básicos constitutivos del aparato psíquico. En ellos se encuentran la sensación, percepción y representación, el pensamiento, la afectividad y la psicomotricidad o conación. Ya luego de este grupo seguiría el instrumento del vivenciar y luego estaría las cualidades fundamentales de las vivencias. Para efectos de esta presentación, nosotros no vamos a ahondar en estos aspectos, ya que nosotros nos centraremos en los elementos del vivenciar, más precisamente en la sensación. Bueno, la sensación podríamos definirla como una impresión que percibe un ser vivo cuando uno de sus órganos receptores es estimulado. Dicho estímulo tiene que ser capaz de excitar al receptor y provocar una reacción de transmisión hacia el cerebro, y éste registrará dicho estímulo como una experiencia en la cual denominamos sensación. A todo esto hay que tener en consideración que los receptores tienen una constitución fisiológica diferente según el estímulo que son capaces de responder. Aún así, a pesar de ser distintos, responden según la ley del todo o nada. Esto quiere decir que si el estímulo es lo suficientemente intenso, o sea que sobrepasa el umbral mínimo necesario para que el receptor evoque una respuesta, esta respuesta va a ser realizada. De lo contrario, si no alcanza el umbral mínimo, no hay respuesta en absoluto. Dentro de las sensaciones podemos encontrar los tipos de sensaciones. Y en este momento podemos observar que tenemos 5. 5 que son las más básicas o las más conocidas en general. Y bueno, esto podríamos explicarlo con una canción, pero prefiero explicarlo de otra forma. Bueno, como por ejemplo, podríamos indicar que gracias a la retina, a los conos y a los bastones, que estos se excitan mediante ondas electromagnéticas, nosotros podemos tener la sensación de obtener la luz y los colores y así poder ver este maravilloso PBT. Así también, gracias a las vibraciones mecánicas y a nuestro órgano de Golgi, ustedes pueden estar escuchando mi voz o también pueden estar escuchando diversos ruidos que lo estén distrayendo en este momento también. Y así podemos seguir indicando que, por ejemplo, gracias a las células cutáneas que se excitan por la presión, podemos obtener el sentido táctil. Y bueno, seguimos con las células gustativas que nos otorgan la sensación del gusto, o también las células olfativas que nos otorgan la sensación del olfato. Bueno, estas son las sensaciones más conocidas, pero también existen otras. Por eso yo no les quise poner la canción, ustedes me entienden. Sino que vamos a ver otros tipos de sensaciones también. Bueno, y en este apartado nos encontramos con 4 tipos de sensaciones más. De partida tenemos la sensación de frío o calor, que esto lo obtenemos gracias a las células cutáneas también, pero no es como la sensación táctil, que es mediante la presión, sino que esto se genera por ondas electromagnéticas también. Luego tenemos el equilibrio,
el cual vamos a recepcionar gracias a nuestro aparato vestibular, el cual se excita por movimientos de la cabeza. Seguimos con la sensación de presión y tensión, que gracias a los receptores propioceptivos que captan las modificaciones químicas y mecánicas del medio interno, podemos obtener esta sensación. Y culminamos con la sensación de dolor, la cual obtenemos por aportes de energía intensas captadas por las terminaciones nerviosas libres. Ahora, gracias a que ya conocemos todos los tipos de sensaciones, podemos indagar en los trastornos de las sensaciones. Partiremos hablando sobre la amaurosis, que básicamente es la ceguera. Seguimos de la anacusia o hipoacusia, que la definimos como sordera. Luego existe la anosmia, que es la falta de olfato, y la ageusia, que es la falta del sentido del gusto. Siguiendo con la presentación tenemos la hipoestesia o anestesia o hiperestesia o parestesia, que es el trastorno de la sensibilidad. Luego de esto le sigue la sinestesia, que es la evocación de otra sensación con la cual se liga y fusiona la primera, siendo estas de distinto órgano sensorial. En este caso podríamos tener un ejemplo como el que estemos escuchando música y que podamos sentir un olor característico, un olor determinado. Y por último tenemos la agnosia, que es la incapacidad de reconocer la sensación presente. Y en este caso es importante recalcar que no está alterado el órgano de los sentidos, sino que la sensación realmente se tiene, pero no se reconoce como tal. Bueno, y dentro de este apartado tenemos distintos trastornos de la sensación. De partida vamos a hablar sobre la agnosia óptica, que en este caso es el no reconocer el material visual. Dentro de este aspecto tenemos 4 formas de agnosia óptica. La primera es la agnosia espacial, que quiere decir que no se reconoce el entorno espacial en el que uno se encuentra. Luego seguimos con la agnosia de objetos y personas, que bueno, por su nombre lo dice, es que no se reconocen objetos ni personas, aun cuando pueda ver la forma o el tamaño. Luego tenemos la agnosia de colores, en la cual no se reconoce el sentido semántico de los colores. Y por último tenemos la agnosia gráfica y de números, en la cual existe una incapacidad para leer y para contar, sumar, numerar, etc. Bueno, luego de las agnosias ópticas tenemos la agnosia acústica, en la cual no se reconoce el significado de las palabras o de los sonidos o de las melodías. Luego de esto tenemos la somatoagnosia, que se refiere a la incapacidad para reconocer el propio cuerpo. Y dentro de esta tenemos la autoagnosia, que es la incapacidad para reconocer partes del propio cuerpo, la agnosia derecha e izquierda, que básicamente es que no reconoce la lateralidad, tanto en objetos como en el propio cuerpo, y la anosoagnosia, que es la incapacidad de reconocer una falla funcional en el propio cuerpo. Y por último, pero no menos importante, tenemos la estereognosia, que es la incapacidad para reconocer objetos mediante el tacto. Además, tenemos que agregar que existen los trastornos de la sensación funcionales, que se indica que no se tiene la sensación correspondiente a un determinado estímulo. Esto quiere decir que se presentan síntomas del sistema nervioso que no pueden explicarse debido a una enfermedad neurológica u otra enfermedad. Sin embargo, los síntomas son reales y provocan una angustia significativa o problemas de desenvolverse en la vida. Generalmente tienen relación con una vivencia traumatizante que impediría el registro de la sensación. Y ya para finalizar, tenemos el caso clínico que está basado en el libro de Oliver Sacks que se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Dentro de este libro nos encontramos con 20 casos clínicos en total, en los cuales el señor Sacks narra diversos casos en base a su experiencia, con casos con trastornos bastante inusuales. En el caso en el que nos vamos a centrar es el caso que le da nombre al libro, que en este caso el hombre que confundió a su mujer con un sombrero, el cual es un caso de prosopagnosia.
La prosopagnosia es un tipo específico de agnosia visual que se caracteriza por la incapacidad para reconocer rostros. El paciente sabe que está viendo una cara, pero ha perdido la conexión entre lo que ve y la parte de la memoria que se dedica a la identificación. En los casos más graves de prosopagnosia, el paciente puede no reconocerse a sí mismo en un espejo o en una fotografía. Esta es la historia del Dr. P. Es un músico y profesor de música de la universidad que tuvo que ir al oculista ya que había tenido distintos inconvenientes en la universidad por su mala visión, que es lo que ellos pensaban. El Dr. P no conocía o no reconocía a los alumnos si no era por la voz de ellos. Entonces fue al oculista y el oculista le indicó que él veía a la perfección, que él veía con claridad. Entonces lo derivaron con el señor Sachs, el cual mediante diversas pruebas se dio cuenta de que efectivamente el Dr. P veía con claridad y podía ver muy bien los detalles, más no la totalidad de ellos. Era tan grave su caso que en fotos familiares él no podía reconocer a su familia. Incluso no pudo reconocer a su esposa, a la cual confundió con un sombrero al retirarse del despacho del señor Sachs. Agarró a su esposa de la cabeza intentando colocarla en su propia cabeza. Y con esto damos por finalizada la presentación. Muchas gracias por la atención, por el tiempo y espero que haya sido de su agrado.